confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contestasen a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre ellos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Podemos sentarnos. Hoy escuchamos en el Evangelio la historia de la transfiguración. El Señor Jesucristo sube a la montaña con 3 de sus discípulos más cercanos y se transfigura delante de ellos. Pero para comprender la totalidad del impacto que esto conlleva, tenemos que remontarnos, ¿verdad? Poco antes de este pasaje de la transfiguración, el Señor le dice a sus discípulos, lo escuchábamos esta semana en uno de los evangelios: el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya el Señor ha ido dando anuncios. De hecho, le ha dicho a los discípulos: conviene que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los sacerdotes, sea rechazado por los ancianos del pueblo y sea crucificado. ¿Y qué le dijo Pedro en esa ocasión? Pedro, que generalmente se deja llevar por las emociones y hierve con mucha facilidad, ¿no? Le dice: no, lejos de ti, Señor, yo te voy a defender. Si tuviera que entregar mi vida por ti, la entrego, ¿no? El mismo que después, la noche del Jueves Santo: no, a ese hombre yo no lo conozco, en mi vida lo he escuchado y lo he visto, ¿no? En esta ocasión, el Señor aparta a 3 de sus discípulos. Ya han escuchado lo que le espera al Señor Jesucristo en Jerusalén. Jesucristo va encaminándose hacia Jerusalén para ser crucificado.
Pero antes de esto, quiere infundir el Señor en el corazón de sus discípulos, en el corazón de cada uno de nosotros, esperanza. Por eso se transfigura. Es un resquicio del cielo, una abertura. Les permite gozar por unos instantes, ¿verdad? Como cuando uno va a Costco y va por los aisles, ¿verdad? Y tienen allí las muestritas para que uno pruebe un cantito y te enamores de lo que sea y lo compres, ¿no? Pues el Señor le da también una pregustación de lo que les espera si nosotros somos fieles y perseveramos. Si perseveramos junto al Señor, nos aguarda la alegría del cielo, nos aguarda la gloria que nos tiene preparado nuestro Padre del cielo para aquellos que son fieles. Esto es lo que el Señor les quiere comunicar a sus discípulos y a nosotros con la transfiguración. Ahora, el Papa Francisco tiene una definición de fidelidad que a mí me encanta y nos ayuda precisamente a comprender mejor lo que está sucediendo en la transfiguración. El Papa dice que la fidelidad es o son nuestras miserias bien acompañadas. Nuestras miserias bien acompañadas a lo largo del tiempo. ¿Acompañadas por quién? Acompañadas por Jesucristo. Cuando nosotros nos dejamos acompañar por Jesucristo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él y permitimos que Él actúe en nuestra vida, esas miserias, eso que es debilidad, se transformará y se purificará en fortaleza. Si nosotros perseveramos a lo largo de nuestra historia personal, no solo tenemos asegurado el cielo, sino tenemos asegurada la conversión, ¿verdad? La metanoia que llaman en griego, esa conversión del corazón que nos mueve cada vez más hacia la felicidad. Felicidad, ojo, que empezamos a gustar aquí en la tierra, pero que tiene su plenitud en el cielo. Pero, ¿verdad? Ahí los discípulos, Pedro particularmente, que como veíamos hace un momento es muy impetuoso, ¿verdad? Y hierve con facilidad y se llena de emoción y entonces dice cosas que en el fondo tal vez todavía no ha procesado, toma la palabra, dice el Evangelio, y entonces exclama: Señor, pero qué bien se está aquí, vamos a quedarnos, no regresemos, yo no quiero regresar a mi trabajo el lunes, yo no quiero regresar a las personas que se quejan y me dan dolor de cabeza, yo no quiero regresar allá a la familia que tal vez se pasa criticándome. Yo no quiero regresar a los problemas del trabajo, de esto, de lo otro. Yo no quiero regresar a dormir en el descampado, ¿verdad? Fíjense que los apóstoles dormían donde les cogiera la noche. Y en alguna ocasión si le daban casa a alguien por el camino. Pues yo no quiero regresar a eso. Yo no quiero regresar al calor. Yo no quiero regresar a los problemas. Yo no quiero regresar al esfuerzo. Vamos, es más, voy a hacer 3 chozas, dice Pedro, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, para que ustedes estén comoditos y aquí nos quedamos felices y campantes, ¿verdad? Viendo esta gloria y este esplendor que está frente a nosotros. Pero el Señor le dice: mijito, tú no has entendido todavía, eso no es así, ¿no? Y entonces aparece la nube. Recordemos que la nube es siempre importante en el contexto de la Sagrada Escritura. Aparece la nube en el desierto, es la presencia de Dios que guía al pueblo entre el desierto. Aparece la nube en la montaña, es Dios quien ha bajado a hablar y a pactar alianza con su pueblo por medio de Moisés. Aparece la nube sobre la tienda del encuentro, es Dios que está visitando a su pueblo. Aparece la nube, ¿verdad? En este caso, la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra. La presencia de Dios sobre la Virgen María, actuando y concibiendo en su vientre al Hijo de Dios. El sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, la sombra de Dios que cubre la ofrenda y las transforma de pan y vino en cuerpo y sangre. El sacerdote nos impone las manos y la bendición, presencia de Dios que se derrama sobre nosotros, ya sea en los sacramentos o en las bendiciones que nosotros recibimos. Y es esa nube, esa presencia de Dios que invade toda la montaña. ¿Y qué se escucha de su interior? La voz del Padre. Este es mi Hijo el amado, mi predilecto. ¿Y qué añade? Le da una orden. ¿Cómo? Escuchadlo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Con esto el Señor le trata de intentar rectificar a Pedro. No te dejes llevar mucho por las emociones. Las emociones hoy están y mañana no.
Hoy tengo deseo de un molten, ¿verdad? Chocolate, chocolatito duro, ¿verdad? Mantecadito, etc. Y mañana tal vez tengo deseo de un key lime pie, ¿no? Hoy esto y mañana lo otro. Entonces no podemos nosotros, es una lección que el Señor nos está dando, no podemos nosotros sustentar nuestra fe en la base de las emociones. En el fondo realmente ninguna relación se puede sostener solo con las emociones. Porque hoy siento amor, mañana siento coraje. Hoy siento, ¿verdad?, todo color de rosa y mañana no me huele ni la azucena. Las emociones son fugaces. Pero ¿qué nos asegura el camino de la perseverancia? ¿Qué nos asegura el camino de la fidelidad? Escuchar. Fíjense que este verbo es el mismo que el Señor emplea en aquella ocasión, todos lo recordaremos, cuando el Señor se encuentra predicando y una mujer muy piadosa y muy buena se emociona y, ¿verdad?, quiere tirarle un piropo, alabar a la Virgen María. Y dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero el Señor perfecciona ese piropo. Y dice, sí, eso no es tan importante, ¿no? Llevar en el vientre una criatura y darle, ¿verdad?, amamantar a la criatura. Eso hacen hasta los animales y ellos no son dichosos ni más especiales por eso. La Virgen es dichosa no simplemente porque llevó en el vientre al Hijo de Dios y le dio de comer y lo cuidó. El Señor dice, dichosa porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en obra. Ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica, es decir, ha asimilado lo que el Señor ha dicho, ha permitido que el Señor toque su corazón y ha llenado su corazón de Dios. Por lo tanto, todo lo que hace la Virgen la hace desde ese encuentro con Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón obra María y obran los hijos de Dios que permiten llenar su corazón de la presencia de Dios. Por lo tanto, parte de ese perseverar, la clave de hecho para ese perseverar es llenarnos de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero para escuchar, ¿qué hace falta? Hace falta una disposición de apertura. Yo puedo estar sentado en la mesa con una persona y la persona hablándome continuamente, pero si yo no tengo apertura, se llevaron el viento las palabras, ¿no? Si yo no tengo apertura, la persona puede haberse matado ahí hablándome y yo no escuché nada de lo que me dijo, ni me acuerdo de lo que me dijo, ¿no? Por lo tanto, hace falta atención, apertura para el que nos está hablando. Ahí entra la oración, la necesidad de la oración en la vida del cristiano. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, si nosotros queremos reconocer la voz de nuestro pastor, tenemos que dedicarnos a escucharle. Tenemos que apartar espacio y tiempo para estar a solas con Él solo, con Jesucristo, el amor de nuestra vida. Solo así podremos aprender a reconocer la voz de Dios dentro de las muchas voces que nosotros escuchamos continuamente. La voz de nuestra familia, la voz de las cosas y de las tentaciones, la voz del mundo, la voz de nuestros amigos, la voz, ¿no?, de todo, el bullicio, ¿no?, del mass media, ¿no?, el bullicio de las redes sociales, de las redes de comunicación, etc. Dentro de todo eso, de ese bullicio en el que nosotros vivimos, tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro Dios que nos habla continuamente. Jesucristo es la palabra. Por lo tanto, está continuamente hablando, dirigiéndose, saliendo hacia nosotros para informar nuestra vida. Solo si escuchamos, insisto, podremos nosotros superar esa etapa, esa primera etapa en la que se encontraba Pedro. Pedro llegará luego a la madurez, pero Pedro ahora se encuentra todavía en pañales, está en la primera etapa, se deja mover por los sentimientos, ¿no? Pedro continuamente sale impetuoso, dice cosas, expresa cosas, ¿no?, grita, patalea, etc. Todo movido por el sentimiento. No es hasta que choca con la realidad de su miseria y de su pecado, no es hasta que llora amargamente su pecado, que entonces, ¿verdad?, no es hasta que toca fondo, que puede entonces recomenzar. Y entonces empieza realmente a escuchar. Aprende a escuchar la voz del Señor en su vida y empieza a actuar. Por eso le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos enseñe, al igual que ella, a escuchar la voz de Dios. Fíjense que la Virgen María siempre se encuentra en esas dos actitudes. Las pocas veces que la vemos en el Evangelio,
Pensemos en la anunciación. Ella está en atención, escuchando lo que le dice el ángel, y luego acción. Hágase en mí según tu palabra. Sale presurosa al servicio de su prima Isabel. En las bodas de Caná. Está atenta a las necesidades del otro. Escucha, se le ha acabado el vino. Acción. Necesitan vino. ¿Verdad? Ayúdale. Hagan lo que él les diga. Entonces, ella continuamente se encuentra en esa dinámica de atenta a la palabra de Dios, escucha, y luego acción para comunicar a sus hermanos, para comunicar a los demás la alegre noticia, la alegre esperanza que Dios le ha comunicado a ella. Pues que ella nos enseñe a mantener esa actitud, que nos enseñe a identificar la voz de nuestro pastor, la voz de Jesucristo que nos habla en el silencio y en lo escondido, y nos enseñe a acoger esa palabra en nuestro corazón, permitir que transforme nuestro corazón, que llene nuestro corazón, para que de esa abundancia de Dios en nuestro corazón puedan salir nuestras acciones, puedan salir nuestras obras, puedan salir nuestras palabras. Que así sea. Puestos en pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue